Buenas tardes, días o noches. El equipo de protección personal. Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Materia, seguridad e higiene industrial. Presenta Félix Hernández Johanan René. Número de control 196P0079. ¿Qué son los equipos de seguridad y protección personal? El equipo de protección personal o EPP son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden ser enfermedades al trabajador o lesiones. Aunque al público en general lo relaciona el equipo de protección personal con un ambiente laboral, la realidad es que todos alguna vez hemos utilizado uno. Por ejemplo, usar guantes cuando levantamos un recipiente caliente. Existen diversos tipos de equipo de protección personal para diferentes tipos de riesgo. No obstante, en general sirven para proteger la cabeza, oídos, cara, ojos, vías respiratorias, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Cómo se determina el equipo de protección personal que debe de usarse? Al seleccionar el equipo de protección personal, debe de ser correcto para el área de trabajo. Esta es una responsabilidad del empleador, o sea, de su patrón o de su jefe, y se basa en una variedad de factores. Por ejemplo, la OSHA ordena que el equipo de selección de protección personal debe seguir los resultados de la evaluación del lugar de trabajo. Específicamente, los empleadores deben de identificar y analizar los riesgos en el lugar de trabajo que puedan requerir el uso de equipo de protección personal. Si los empleadores no pueden hacerlo, deben escoger el equipo de protección personal adecuado para los empleados afectados. Equipo de protección personal. ¿Cuáles son los requisitos de un elemento de protección personal? Los requisitos de un equipo de protección personal es proporcionar un máximo confort y su peso debe de ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe de restringir los movimientos del trabajador, debe de ser durable y debe de ser posible el mantenimiento que debe usarse en la empresa. Debe ser construido de acuerdo a las normas de construcción. Condiciones que debe tener el equipo de protección personal. El EPP que selecciones debe proteger contra los riesgos y peligros que detectaste en el sitio de trabajo y actuará ya sea como último recurso, medida de respaldo o política temporal para evitar lesiones. Las ventajas del equipo de protección personal es una rapidez para su implementación, una gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos, una fácil visualización de su uso, un costo bajo comparado con otros sistemas de control de seguridad y son fáciles de usar. Las desventajas del equipo de protección personal crean una falsa sensación de seguridad, pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material por el cual fueron diseñados. 2. Hay una falta de conocimiento técnico generalizada por su adquisición. Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. En largo plazo representan un costo elevado debido a las necesidades de mantención y reposición. Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. Clasificación de los elementos de protección. Los elementos de protección personal, el primero es el de pies. Los tipos de protección personal para los pies incluyen cubrebotas, botas de hule, zapatos de trabajo y artículos especializados. Las cubrebocas, perdón. Las cubrebotas se colocan sobre los zapatos de trabajo para una protección completa. Las botas de hule proporcionan protección para todo el día sin zapatos o botas adicionales. Los elementos de protección personal de manos, los protectores de manos y brazos son equipos de protección individual destinados a proteger al trabajador de riesgos diversos, entre los cuales están el aplastamiento y la amputación, pero también las agresiones químicas, los pinchazos, las abrasiones, los cortes, las quemaduras, entre otros. Si bien los protectores de este tipo más comunes son los guantes de diversos materiales, tamaños y formas, también se incluyen aquí mitones, manoplas, manguitos, dediles, muñequeras, etc. Los elementos de protección de vías respiratorias. La protección con filtros puede aplicarse con los siguientes elementos: medias, máscaras con material de filtrado para proteger contra partículas, máscaras contra filtros fijos que protegen contra gases y partículas, máscaras completas y medias máscaras con filtros sustituibles. Los elementos de protección visual, gafas de protección, si el protector solo protege los ojos, gafas de pantallas de protección, si además de los ojos el protector protege parte o la totalidad de la cara o zonas de la cabeza. Aquí en la primera imagen se puede mostrar un equipo de protección personal contra soldadura, este es contra posibles salpicaduras, este igual es de soldadura y este es unos lentes de protección personal
que se utilizan en un ambiente de trabajo, bueno, en una zona de trabajo en el ambiente. Clasificación de los elementos de protección. Elementos de protección personal auditiva. Los protectores auditivos o elementos de protección auditiva EPA hacen parte de la categoría 2 de los elementos de protección personal. Sus propiedades de atenuación sonora previenen los daños en el oído interno, ya que reducen los niveles de presión sonora que llegan a este. Los elementos de protección para la cabeza. La protección de la cabeza está diseñada para proteger si existe un riesgo de caída de objetos o de que se golpee la cabeza contra objetos fijos, por ejemplo, donde se haya una escasa altura libre. Recomendación de su uso del equipo de protección personal. Para que los elementos de protección personal resulten eficaces, se deberán considerar lo siguiente: que la entrega del protector sea a cada usuario. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los equipos de protección adecuados. La del trabajador, claro, es utilizarlos. El único equipo de protección personal que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los equipos de protección personal. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. El supervisor debe de dar el ejemplo utilizándolos cada vez que esté expuesto al riesgo. Claro, asumir una política de protección personal es lograr que el trabajador permanezca libre de los riesgos que amenacen su vida o integridad física. Para establecer esta estrategia es necesaria una evaluación objetiva de las diferentes situaciones de riesgo, la identificación y análisis del grado de vulnerabilidad del entorno y a partir de ahí, la exclusión de peligros y contingencias. Para eliminar accidentes e implementar una tolerancia cero en este tipo de ocurrencias es preciso, en primer lugar, regular las condiciones de trabajo. En este sentido, es imprescindible acogerse a estándares internacionales como el ISO 9001 para servicios de calidad o la OSHA 18001 relativo a la salud ocupacional aunado al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Norma de equipo de protección personal. Bueno, México cuenta con una legislación de seguridad que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo de 1970, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014 y un conjunto de regulaciones específicas que contribuyen a desarrollar obligaciones aplicables en el país en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas últimas regulaciones son conocidas como normas oficiales mexicanas, NOM. A continuación se hablará del equipo de protección personal de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, mejor conocidas como NOM. Hablaremos sobre la NOM 017 STPS 2008. NOM 017 STPS es una norma oficial mexicana en materia de selección, uso y manejo de equipo de protección personal en los centros de trabajo. Es una norma de carácter obligatorio dentro de todo el territorio nacional mexicano. La versión más reciente de esta norma es la publicada en el año 2008. Por el nombre completo, la norma es NOM 017 STPS 2008. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos mínimos para el patrón seleccione, adquiera y proporciona a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Norma de equipo de protección personal. Tiene un campo de aplicación. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso del equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. Para esto también hay obligaciones para el patrón, hay obligaciones de los trabajadores que usen el equipo de protección personal, hay indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso de revisión, reposición, limpieza y limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final de los equipos de protección personal. Unidades de verificación, procedimiento para la evaluación de la conformidad. 10, vigilancia y una bibliografía, que es en la cual se basa la norma. Determinación del equipo de protección personal de acuerdo a la NOM 017 STPS 2008. Clave y región anatómica, clave y equipo de protección personal, el tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. En la clave tenemos la cabeza, el casco contra impacto, golpeado por algo que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente, un casco dieléctrico, riesgo a una descarga eléctrica considerando alto o bajo voltaje. Los cascos son diferentes. Capuchas,
exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas, protección con una capucha que puede ir abajo del casco de protección personal. Clave y región anatómica, ojos y cara. Anteojos de protección. Riesgos de proyección de partículas o líquidos en caso de estar expuesto a radiaciones. Se utilizan anteojos de protección contra la radiación. Gogles. Riesgo de la exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad. Pantalla facial. Se utiliza también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como el esmerilado o procesos similares para proteger ojos y cara. Careta para soldador, específico para procesos de soldadura eléctrica. Gafas para soldador, específico para procesos con soldadura autogénea. Oídos, conchas acústicas. Especificado, de acuerdo al máximo especificado en el producto por el fabricante. Estas sirven para reducir las vibraciones que se tienen en el oído. Aparato respiratorio. Respirador contra partículas. En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de protección del equipo hecho por el fabricante del producto. Un respirador contra partículas es aquel que proporciona una protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador. Un respirador contra gases y vapores ofrece protección contra gases y vapores, considerando que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales se aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. Mascarilla desechable, mascarilla sencilla de protección contra polvos. Equipo de respiración autónomo. Se utiliza cuando el trabajador entra en espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. Extremidades superiores, guantes contra sustancias químicas, riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas o corrosivas. Guantes dieléctricos, protección contra descargas eléctricas, considerando que son diferentes guantes, dependiendo de protección contra alta o baja tensión. Guantes contra temperaturas extremas, riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. Guantes, riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. Se utilizan para... Las mangas se utilizan cuando es necesario extender la protección de los brazos. Tronco, mandil contra altas temperaturas. Riesgo por exposición a altas temperaturas cuando se puede tener contacto del cuerpo con algo que esté a alta temperatura. Mandil contra sustancias químicas. Riesgo por exposición a sustancias químicas corrosivas cuando se puede tener contacto del cuerpo con este tipo de sustancias. Overall, extensión de protección en todo el cuerpo por posible exposición a sustancias o temperaturas. Considerar la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible cuando se trata de sustancias corrosivas. Bata. Protección generalmente usada en laboratorios u hospitales. Ropa contra sustancias peligrosas. Es un equipo de protección personal que protege cuerpo, cabeza, brazos, piernas, pies, cubre y protege completamente el cuerpo humano ante la exposición a sustancias altamente corrosivas. Extremidades inferiores. Calzado contra impactos. Protección mayor que la del inciso anterior contra golpes que puede representar un riesgo permanente en función de la actividad desarrollada. Calzado contra impactos. Calzado conductivo. Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador, generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas. Calzado dieléctrico. Protección contra descargas eléctricas. Calzado contra sustancias químicas. Protección de los pies cuando hay posibilidad de tener contacto con algunas sustancias químicas. Considerar especificación del fabricante. Polainas. Extensión de la protección que pudiera tenerse los zapatos exclusivamente. Botas impermeables. Generalmente utilizados cuando se trabaja en áreas húmedas. Equipo de protección contra caídas de altura. Específico para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en las alturas y entrada a espacios confinados. Equipo para brigadista contra incendio, específico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay equipo adicional en función de las actividades de rescate a realizar. Como conclusión de todo el equipo de protección personal, son elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los equipos de protección personal adecuados. La del trabajador claramente es utilizarlos. Luego de dar un recorrido por el cuerpo humano, nos hemos dado cuenta de que nuestra vulnerabilidad a sucumbir a un accidente es mayor que de la que nos imaginamos. En tal sentido, ha quedado claro que el uso de los dispositivos de protección personal se llevan muy estrechamente de la mano de higiene y seguridad industrial.
Y pues les damos gracias por su atención prestada. Me llamo Johanna René Félix Hernández, de la carrera de Ingeniería Industrial del grupo cuarto C. Gracias por su atención.